Buenas tardes. Bien. Filipenses 4, ¿lo vimos? Ok. Entonces está bien. Estamos en el versículo 7 y versículo 8, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor, apártate del mal, porque eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí hay un punto importante, mis hermanos, en el verso 7 y verso 8, donde nosotros debemos entender que nuestro peor enemigo, ¿cuál es nuestro peor enemigo? La soberbia, el orgullo. ¿Cuál es su peor enemigo? El querer ser sabios en nuestra propia opinión y no tomar en cuenta a Dios. Hablamos de que debemos fiarnos, de confiar completamente en Dios. Fíjese, esa es nuestra relación. Hemos estado hablando de cuál debe de ser nuestra relación con Dios. Y dijimos la primera, que debemos ser obedientes a Dios. La segunda, que debemos practicar la misericordia y la verdad. Y la tercera, que debemos confiar completamente en Dios. No permitir que nuestra propia opinión nos gane. Nuestra vida, mis hermanos, no debe de estar centrada en nuestra propia opinión. Voy a ponerles algunos ejemplos para que entendamos más, ¿no? Lo que es nuestra propia opinión. Cuando Dios te ha dicho cómo debes llevar tu vida y tú la llevas como tú quieres, tú estás siendo sabio en tu propia opinión, estás siendo soberbio en tu propia sabiduría. Eso es a lo que se está refiriendo, que no seamos sabios. Si queremos librarnos del orgullo y de la soberbia, debemos aprender a llevar nuestra vida como Dios nos dice. Amén. Otro ejemplo, a un joven, por ejemplo, que se le advierte que no debe de andar con aquella joven que no cree en Dios, porque le llevará a una vida de fracaso en su yugo desigual. Pero él sigue aferrado en su propia opinión, soberbio, orgulloso. Yo la voy a convertir. ¿En qué la vas a convertir? ¿En sapo o en culebra? Pero hermanos, en verdad hay muchos puntos en los que este principio cabe, en que muchas veces nos basamos mucho en nuestra propia opinión, cuando ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Yo recuerdo la joven que me compartió la primera vez. Hubo dos jóvenes que me hablaron de Cristo al principio. Y ella estaba bien metida al inicio en la iglesia, pero un día puso sus ojos en un joven del mundo que no conocía a Dios. Y ella nos decía, no, yo lo voy a traer a los pies de Cristo. Pues se casó. Y desde el momento que se casó, ¿sabe cuántas veces volvió a venir a la iglesia? Nunca. ¿Saben cuál fue el final de su vida de esta mujer? El hombre la engañó una, otra vez, se divorció, se amargó en su vida con Dios y terminó enferma. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios, apártate del mal, y esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pudiendo vivir una vida saludable, sana, hermanos, nos gusta la enfermedad. Nos encanta que nos duela la cabeza. Nos encantan los retorcijones en el estómago, ¿verdad? Diga, mande. ¿Me hablabas?
¿O estoy diciendo mentiras, hermano? Ahí está la palabra de Dios sabia que nos está diciendo, ya no seas sabio en tu propia opinión, ya has probado mucho de eso y te has dado cuenta cuál es el resultado. Hermanos, no hay mayor vida saludable que aquella que se vive en el temor de Dios y se aparta uno del mal. No existe una vida tan equilibrada que quien vive obedeciéndole a Dios. Ahora pensemos en un ejemplo contrario a lo que hemos hablado. Pensemos en un hombre, un varón de casa, de hogar, con esposa, con hijos, que en todo su entorno de vida este varón tiene temor de Dios. Y vive, por lo tanto, como tiene temor de Dios, siempre se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Cuando va a su trabajo, se preocupa por hacer la voluntad de Dios frente a sus compañeros. Cuando viene a su casa, se preocupa por hacer la voluntad de Dios en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Cuando va a la calle, se preocupa por hacer la voluntad de Dios y trata de evitar conflictos, trata de evitar pleitos, trata de evitar estar hablando de otros. Cuando va a alguna otra parte y se encuentra solo, fíjense bien, este varón le ofrecen participar en algún asunto de fraude y él dice no. Cuando le sale al encuentro una mujer en tentación, la rechaza. Cuando por la calle tiene la oportunidad de enojarse y pelear con otro, no lo hace. Todo lo deja a Dios. Se aparta del mal y no responde con ofensas. Yo me pregunto, ¿cuál creen ustedes que será la clase de vida que este hombre, que este varón está brindándole a su hogar, a su familia? ¿Qué clase de vida estará ofreciéndole a su casa? Dígame. ¿Paz? ¿Armonía? ¿Tranquilidad? ¿Cero dolor de cabeza a la esposa y a los hijos? ¿Se fijan cómo la palabra de Dios es tan clara? Pero necesitamos aplicarnos al proverbio, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos entender, mis hermanos, que eso es lo que Dios quiere, esa es la relación que Dios espera. Acuérdense que estamos hablando, ¿cuál debe de ser la relación de los hombres? ¿Con quién? Con Dios. Así debe de ser nuestra relación con Dios, de esa manera, de esa forma. Vamos a continuar y vamos a dejar eso y vamos al versículo 9 y 10 de Proverbios, que ya nos habla de otro subtema, de cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Versículo 9 y versículo 10. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Versículo 9 y verso 10. El subtema que nos va a hablar estos dos versículos es algo curioso, pero nos va a hablar cuál debe de ser mi relación con Dios, de una entrega y un compromiso total. ¿Cuál debe de ser mi relación con Dios? De una entrega y de un compromiso. ¿Cómo debe ser mi compromiso? ¿Y mi entrega? Total. Total. Cuando Dios llevó a Israel a la tierra prometida, mis hermanos, Dios le dijo a Israel que la tierra, ¿de quién era la tierra? ¿De quién? ¿De quién es la tierra? De Dios. Dios lo llevó a la tierra prometida, pero Dios le dijo a Israel, la tierra es mía, yo se las doy. Y por eso los israelitas, mis hermanos, tenían que darle a Dios una décima parte, un décimo de sus productos que cosechaban y elaboraban. Al mismo tiempo,
cuando ellos comenzaban la cosecha, las primicias significa honra a Dios, dice aquí, con tus ¿qué? Primicias, con tus bienes. Es decir, las primicias es los primeros frutos de la cosecha. Ellos lo tomaban y luego se lo llevaban a Dios. No es lo que me sobre, no es primero uso mis recursos y después al último pienso en Dios. No, es primero Dios. Ahora, eso le enseñó Dios a Israel. Eso es lo que dice en estos versículos. Con esa acción, el punto es que con esa acción, cuando el pueblo de Israel hacía eso, tomaba las primicias de sus frutos y la traía a Dios, ellos estaban reconociendo con eso que Dios era el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién? Era una manera de evidenciar su compromiso y su entrega a Dios. Es fácil cuando queremos servir a Dios y queremos un compromiso con Dios, es fácil decir yo me entrego a Dios cuando estamos en comodidad, cuando estamos disfrutando de muchas cosas, pero cuando Dios nos demanda algo que lo demos, mis hermanos, muchas veces ahí es donde se sabe hasta dónde es tu entrega y hasta dónde es tu compromiso con Él. Yo recuerdo, no sé si ya les he compartido esto en una ocasión, pero por causa de lo que nos pasó, me pasó en mis ojos, yo iba a perder mi casa y al final de cuentas no la perdimos, al contrario, mi casa se pagó. Y un día yo me acuerdo cuando yo ya podía ver con un ojo y podía trabajar, y les he platicado que ahí Dios nos llamó y comencé a servir a Dios. Pero yo un día a mi esposa la veía tan a gusto en la casa que le dije, oye, ¿estarías dispuesta un día si Dios te pide la casa? Y ella, ¿y por qué me dices eso? Y le dije, porque un día nos va a pedir. Y ¿saben qué? Llegó un día. Dios prueba, fíjense bien en qué está nuestro corazón de entrega y compromiso. ¿Saben por qué se los digo? Porque llegó un momento en que vivíamos muy cómodos en la casa, estábamos muy a gusto en esa casa, la verdad. Pero sin embargo, Dios iba a probar nuestro corazón, porque ¿quién es el dueño de todo? Dios. Y llegó un llamado para irnos a vivir a un pueblo que se llama Matitán. Había que dejar la casa para irnos a vivir a un pueblo. ¿Estás dispuesto a dejar lo que tienes para servir a Dios? ¿Cuántos le dicen, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo, mi compromiso contigo es todo? ¿Y qué si te pide lo que tienes? ¿Estás dispuesto a darlo? Porque acuérdense que hubo un joven que se acercó al Señor Jesucristo y que le preguntó, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, guarda estos mandamientos. Y le dijo Jesús los mandamientos, le dijo 5 de esos mandamientos que tenían que ver con el amor al prójimo. No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el joven dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesucristo le dijo, te falta una cosa para que seas perfecto. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que aquel joven, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue? Triste. Siguió a Jesús porque era muy rico, dice la Escritura. No estuvo dispuesto. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió Jesús eso? Porque su corazón, Jesús sabía, su corazón estaba puesto en ese mandamiento que no estaba cumpliendo, la codicia. No estaba dispuesto a soltar lo que tenía. Mis hermanos, es en los bienes,
es en los bienes que tenemos donde Dios prueba nuestra entrega y nuestro compromiso verdadero a Él. Amén. ¿No los oí, Están muy serios. Aquí dice, honra al Señor, hónralo. No está hablando ni se está refiriendo solamente de que des tu diezmo o des tu ofrenda a Dios. No, no. Aquí está hablando que tu corazón esté dispuesto para lo que Dios te demande. La Biblia dice ahí en Lucas capítulo 5, ve conmigo ahí para que veas. Lucas 5, versículo 8. Salud. ¿Con cuánto se quedó Jesús? ¿Con cuántas propiedades se quedó Jesús? Dígame. ¿Cuántas propiedades le ofreció a su madre cuando él murió en la cruz? Y era el rey. Pero nosotros a veces estamos bien agarrados de las cosas. Señor nos guarde, hermanos. ¿Ya lo tienen, Lucas? Déjenme darle rápidamente el contexto de este pasaje. Pedro está en la orilla del mar. Han pasado toda la noche como pescadores, él y sus dos compañeros, Jacobo y Juan, tratando de pescar toda la noche. ¿A qué horas es la mejor hora para pescar? La noche. Cuando yo voy a la playa, a mí me encanta sentarme ahí en la arena, meter mis pies en la arena, me siento en de esos sillones reclinatorios y siempre estoy viendo lucecitas en la noche, son pescadores. Pues Pedro, Jacobo y Juan pasaron toda la noche tratando de pescar y ¿sabe qué? No pescaron nada. Y Jesús vio la barca de Pedro, como la multitud lo estaba siguiendo, le pidió permiso, se subió a la barca y desde la barca predicó. Ahí no había micrófonos, ahí no había bocinas. Jesús aprovechaba la posición, la dirección del aire para predicar. Y bueno, predicó de la barca. Una vez que acabó, le dijo a Pedro, boga mar adentro. Pedro obedeció junto con los demás y se fueron mar adentro. Y cuando llegaron, Jesús le dijo, era de día. Jesús le dijo, arroja la red a tu mano derecha. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar. Nosotros somos pescadores y tú me dices que arroje la red, pero en tu palabra arrojaré la red. Y la arrojó. Y dice ahí que eran tantos peces que no los podían levantar la red, que hablaron a otros compañeros que se acercaran para que les ayudaran. Y es cuando dice aquí el verso 8, viendo esto Simón Pedro, ¿qué vio Simón Pedro? El milagro que acababa de suceder. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con él. Dice Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serán pescador de hombres. Pero note el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron Pedro y los demás? ¿Qué hicieron? No les importó la barca, no les importó cuánto les costaron las redes, no les importó cuánto habían hecho. Ellos, dejándolo todo, siguieron al Señor. Estaban dispuestos a honrar al Señor con sus bienes, con las primicias, con todo. Amén. Nadie puede decir que está totalmente comprometido con el Señor hasta que no considere que Dios es el dueño de todo lo que tiene. Y decir que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes es que estás dispuesto a que el Señor un día te pida lo que te pida, no te cueste soltarlo.
Amén. Eso es lo que enseña esta parte. Vamos a otra. El 11 y el 12, verso 11 y 12, sigue hablando en Proverbios. Este es otro subpunto más. Este es el número 5. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Verso 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, cuando el padre al hijo quiere, a quien quiere, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, este es el punto, el subpunto número 5 de cómo debe de ser nuestra relación con Dios. El quinto subpunto es de no menospreciar su disciplina. ¿No menospreciar qué? La palabra menospreciar, te voy a decir qué significa. Menospreciar significa no la rechaces. Otra definición: no trates de apartarte. Acepta y recibe la disciplina del Señor. Así debe de ser nuestra relación con Dios, aceptando y recibiendo la disciplina del Señor. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, mis hermanos, Dios nos va a corregir. Dios nos va a disciplinar a través de esta vida. Dios nunca corrige a quienes no son sus hijos. Él nunca va a corregir a quienes no son sus hijos. Así que deja de estar viendo al inconverso, al compañero del trabajo, al vecino. Deja de estar teniendo envidia y de decir: ¿cómo? Mira, desde que yo me entregué al Señor, el vecino ya estrenó carro y yo no puedo dejar esta carcacha que traigo, ¿verdad? Mira cómo el compañero del trabajo le subieron el sueldo y a mí me tienen con lo mismo, ¿verdad? Deja de pensar eso, pues vas a decir: no, pues ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque ellos no son sus hijos. Dios no va a tratar con ellos. Pero la misma Biblia nos dice que la prosperidad del impío es su propia perdición. Lo que compete a nosotros cuando somos hijos de Dios es aceptar y recibir el trato de Dios hacia nuestras vidas, porque somos sus hijos y Dios va a tratar con nosotros. Amén. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, dice lo mismo que aquí en Proverbios. Es el mismo texto. Dice, te lo voy a leer, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, dice: ya, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, este es un punto que muchos cristianos les pasa: desmayan cuando está el trato de Dios sobre sus vidas. Porque dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, algo que me faltó decirles: en la Reina Valera yo les leí este pasaje 11 y 12 y usa la palabra castigo. La palabra correcta no es castigo, la palabra correcta es disciplina. El castigo es para el delincuente, la disciplina es para los hijos. Amén. Usted nunca le diga a un hijo: te voy a castigar. No, el castigo es para los delincuentes, para los malos, pero la disciplina es para el hijo. Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. Dios trata con nosotros para corregirnos. Ahora, ¿qué usa Dios? Dios usa diversas dificultades y problemas y pruebas de la vida. Dios los usa. Algunas veces esas pruebas o esas dificultades o esos problemas son provocados por nosotros mismos. Por ejemplo,
Alguien que ya Dios tiene tiempo diciéndole, deja de usar tarjetas de crédito. Deja de usar tarjetas de crédito. Y ahí estás, ¿verdad? Ya tienes como 10. Y es que una para tapar la otra y la otra para tapar la otra. Y bueno, ya estás bien destapado. El asunto, mis hermanos, es que luego de tantas cosas que estuviste usando en créditos, llegó el momento en que te metiste, te ahorcaste y ahí estás que no haya, Señor, por favor, ayúdame. Y sí, el Señor te va a ayudar, pero primero va a tratar contigo. Te va a disciplinar. Va a usar esa situación para que entiendas y no lo vuelvas a hacer. Esa es la función de un padre con un hijo, mis hermanos, ¿o no? Ya no lo vuelvas a hacer. Dios nos ama tanto, mis hermanos, como hijos, que su deseo, el deseo de su corazón, es librarnos precisamente de las dificultades que causa el pecado. Ese es el deseo de su corazón. Quiero librarte de esas dificultades que causa el pecado. Por eso uso la disciplina. Es como si Dios nos estuviera diciendo. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos despreciarla, no debemos rechazarla, no debemos enojarnos cuando algunos nos están metiendo chipina dura. Algunos necesitan más que otros. Voltea con tu hermano. Voltea y di, yo no sé cuánta disciplina necesites, pero el Señor te va a disciplinar. Así que, mis hermanos, no menospreciemos, no rechacemos. Aprendamos a entender cuando Dios está tratando con nosotros. Cuando Dios nos quiere enseñar cosas, cuando Dios nos quiere corregir cosas, Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar en un trato, en una disciplina, porque no es la función que Él hace. Él jamás nos va a dar, dice, algo que no podamos soportar, que no podamos aguantar y resistir. Pero su propósito siempre será el llevarnos a una vida mejor, a una vida más santa. Dice en el verso de Hebreos 12, versos 7 y 8, dice ahí, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos quieren ser bastardos? Entonces no rechace la disciplina. Usted diga, yo soy hijo. Y si soy hijo, Dios me está enseñando, Dios está tratando conmigo. Si Dios trata con nosotros, entonces, mis hermanos, es seguro que somos sus hijos. Somos hijos de Dios y debemos soportar su disciplina. Mire lo que dice Job, hablando de esto, Job capítulo 5, versículo 17 y 18. ¿Y quién nos puede hablar de esto sino Job? Ustedes conocen la vida de Job, ¿verdad? Lo que pasó, ¿no? Mire lo que dice Job. Ahí en Job 5, 17 y 18 dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Bienaventurado, favorecido, feliz, dichoso el hombre que es corregido por Dios. ¿Cuántos le dicen amén? Mire, hermano, si Dios no nos corrige, imagínese quién nos va a corregir entonces. ¿El diablo? Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, dice Job, porque Él es quien hace la herida, pero Él es el que la venda, Él es el que golpea, pero sus manos curan. Esta es otra versión diferente a la suya, pero es algo similar.
Muchas veces Dios, mire, muchas veces Dios nos tiene que herir, nos duele y mucho, pero luego nos sana. Pero es la única forma en que algunos entienden. A ver, sea honesto. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando de algo y no has hecho caso? Pues ya haz caso, porque si no, al rato no vas a aguantar, no te va a gustar, vas a decir, no, ya, Señor, ya párale. Pero Dios tiene que tratar con nosotros, mis hermanos. Hablar de la disciplina, mis hermanos, hay muchas iglesias que no les gusta hablar de la disciplina, no les gusta hablar de este tema. ¿Por qué? Porque tienen temor que la gente se les vaya, porque no cubre la disciplina sus expectativas, porque muchos de los que predican viven sin ejemplo y no pueden tratar el tema, imagínense, ¿verdad? A otros no les interesa ni les ayuda para lograr lo que quieren, por eso no la hablan. Pero hablar de la disciplina, mis hermanos, es algo muy importante, y más en el libro de Proverbios. Es muy importante tratar este tema. ¿Es bíblico? Claro, claro que es bíblico. ¿Por qué debemos ser disciplinados? Déjeme darle algunas razones del por qué debemos ser disciplinados. La primera, ¿por qué debemos ser disciplinados? Por el pecado que todavía hay en nuestras vidas. ¿Hay alguno que diga aquí que no tiene pecado? Por eso Dios nos disciplina, porque todavía hay pecado en nosotros. Pero también la segunda razón de que nos disciplina es para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Pero también la disciplina, mis hermanos, es una señal del amor profundo que Dios nos tiene como hijos. La disciplina es la señal del amor profundo que Dios nos tiene como sus hijos. Ahora, ¿qué usa Dios para disciplinarnos? Déjeme darle algunas cosas. ¿Qué usa Dios para disciplinarnos, para tratar con nosotros? ¿Qué usa Dios? Número uno, su palabra. Es segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ahí lo dice. Toda la escritura es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Ahí lo dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué más usa Dios para disciplinarnos? Su trato con nosotros. ¿Qué usa? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? ¿Han oído la historia de Jonás? Dios le dio una orden y Jonás no quiso obedecerla y se fue. Y no quería, ¿sabe por qué no quería obedecerla? Porque Jonás sabía que Dios, si él iba y le predicaba a aquella ciudad de Nínive, Dios iba a perdonarlos. Y no quería que los perdonara, quería que los consumiera. Pero no obedeció. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Lo metió en un pez 3 días y 3 noches. ¿Pueden imaginarse cómo salió del pez? ¿Qué olores tenía este hombre? Algunos huelen, pero sabroso, ¿eh? No sé en qué pescado los metió el Señor, pero ahí está el trato de Dios. Con Jonás, así trató. Con Moisés. A Moisés varias veces, por ejemplo, a Moisés al principio lo tuvo que disciplinar por 40 años en el desierto antes de mandarlo a liberar a su pueblo Israel.
Hubo un trato de Dios impresionante por 40 años en la vida de Moisés antes de llevarlo a que liberara a su pueblo Israel. Pero no solo eso, cuando iban a llegar a la tierra prometida, Dios le dijo, háblale a la roca y va a salir agua. Y Moisés, ya desesperado de este pueblo que siempre se quejaban, eran faltos de fe, y entonces él enojado fue y le golpeó a la roca 2 veces. Dios lo disciplinó y no lo dejó entrar a la tierra prometida. No vas a entrar a la tierra prometida, y no entró. Así podríamos hablar de muchos, Dios tratando. Eso es con Moisés, eso es con Jonás, pero la pregunta es, ¿cuántos están siendo disciplinados ahorita? ¿Cuántas están siendo disciplinadas ahorita? El trato de Dios, pero no lo desprecie, no lo rechace. Comience a meditar, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres corregir? ¿Qué quieres cambiar de mí? ¿Qué me hace falta? ¿Fe? Ayúdame a tener más fe. ¿Dejar de hablar como hablo? Ponme un cierre en la boca, Señor. Y que aprenda el ministerio de señas. Tienen que ir allá con Adi, ¿verdad? Para que Adi les enseñe. ¿Qué más usa Dios para tratar y disciplinarnos? Los sufrimientos. Los sufrimientos. Parece que no, mis hermanos, pero Dios trata con nosotros. Yo pasé un año muy triste puedo decir, pues casi un año atrás. 3 hermanos míos perdieron la vida, partieron con el Señor, estaban muy enfermos, estaban muy mal, y yo sufrí. Y créame que había noches en que lloraba y le decía, Señor, no entiendo. Pero como le dijo a Pedro, más adelante lo entenderás. Hay una enseñanza en todas las cosas, mis hermanos. Dios trata con nosotros, Dios nos enseña cosas que son necesarias corregir, cambiar en nuestra vida a través de sufrimientos, de dolor. Cuando recién nos mandaron de pastores a las Águilas, ¿cuántos quieren ser pastores? No tantos, Pero ¿cuántos saben que cuando Dios lo llama, Dios lo prueba a uno? Teníamos meses de haber empezado a pastorear esta iglesia en las Águilas, cuando en una boda, los de la boda habían rentado un arco de fierro. Mi hija estaba chiquita, tenía 6 años, la que ahora tiene 25 años, va a cumplir 25 años. Y yo recuerdo, ella y otra niña andaban jugando y no sé cómo le cayó en la pura cabeza aquel adorno. ¡Paz! Ya después de que se había acabado la boda, ¿no? Pues ahí estaba llorando y dolor de cabeza. Nos fuimos a la casa. Ya ella se estaba durmiendo en mis brazos cuando mi esposa estaba preparándole algo en la cocina. Y cuando yo la tenía en mis brazos, de repente empezó, como yo no sabía que era, una convulsión. Empezó así como a echar pues saliva. Y entonces yo le grité a mi esposa, y ella vino corriendo, la vio, y ella, pues como ha sido una hija de doctor, trabajó ahí muchos años en la clínica con su papá, inmediatamente dijo, es esto. La llevamos con el doctor, era un dolor en el corazón, sufrimiento, pero era el trato de Dios. Dios tratando con nuestro corazón, Dios disciplinando ahí, queriendo lograr algo. Mis hermanos, ¿cómo vas a entender el dolor de otros cuando tú no lo vives? ¿Cómo vas a comprender a aquella persona que se acerca contigo y te habla de su dolor y te habla de su sufrimiento si tú no lo has pasado?
Fue algo difícil, mis hermanos, y yo tenía que predicar al día siguiente después de ver a mi hija, y era algo que, híjole, créame que yo decía, Señor, ayúdame. Pero Dios usa eso. ¿Para qué? Para disciplinarnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero Dios también usa las circunstancias. ¿Qué usa Dios? Las circunstancias. Dios las usa. Así que mis hermanos, no se me desanimen. Agarren aire cuando estamos debajo del agua nadando, ¿verdad? Así como que ¿jugaba usted a la respiración debajo de una alberca alguna vez? Y luego ya no aguantaba, salía y pues tome mucho aire porque ahí le va de nuevo. A veces Dios, algunos, no a todos, pero a veces Dios en un propósito, Dios nos hace traer una circunstancia y después otra circunstancia y después otra circunstancia. Y a veces son seguiditas. Pero somos hijos. No se le olvide. ¿Qué somos? Hijos. Ay, pastor, y si no fuera hijo entonces... Pero recuérdenlo, lo que Dios permite no es para destruirnos, jamás. Así pensamos nosotros, pero Dios no. Dios, mis hermanos, hagan de cuenta que si supieras lo que viene, si supieras lo que vas a poder ver en tu vida, si supieras. Pero qué bueno que no lo sabemos, mis hermanos, porque si no nos volveríamos bien conchas. Y se trata de volvernos conchas, pero en la fe, de confiar aunque nos duela, de confiar aunque sea difícil. Amén. No desprecies la disciplina del Señor, recíbela, acéptala. Y yo creo que aquí me voy a quedar porque el tiempo se ha acabado muy rápido. Que Dios les bendiga y los veo al rato. Cuídense.